Hola comunidad, ¿listos para una hora más de historias de terror? Hoy nuestro encuentro será en Guanajuato. Déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Vamos a empezar. Me llamo Mila, tengo 23 años y me mudé a Guanajuato hace unos meses para estudiar. Conseguí una habitación en alquiler en una casa antigua, cerca del centro, esas casas coloridas que parecen sacadas de una postal. La dueña, doña Inés, vive en la parte de atrás, pero casi nunca se la ve. Mi cuarto está en el segundo piso, con un baño pequeño y un espejo ovalado sobre el lavabo, ya medio manchado por el tiempo. Siempre he sido más de quedarme en casa, así que paso la mayor parte del tiempo estudiando, leyendo o viendo algo en la computadora. Pensé que iba a estar tranquila ahí, sin ruido, ideal para concentrarme. Y así fue, al menos al principio. Los primeros días todo fue normal. Salía solo para ir al mercado, a la panadería o a dar una vuelta rápida por el barrio. La gente es amable, pero reservada. Nunca fui de hacer amigos fácilmente, así que mi relación con los vecinos se limitaba a un buenos días o buenas tardes. A veces escuchaba los sonidos típicos de una casa vieja. Pasos de doña Inés abajo, un perro ladrando, una campana de iglesia a lo lejos. Nada fuera de lo común. Pero después de un par de semanas, empecé a notar cosas raras durante la madrugada. La primera vez que escuché algo fue muy leve. Pensé que estaba soñando. Era como si alguien estuviera susurrando, muy bajito, casi imperceptible. No entendía lo que decían, pero parecían dos voces, cuchicheando cerca de mi puerta. Me levanté y la abrí, pero el pasillo estaba oscuro y completamente en silencio. Pensé que era mi imaginación, que estaba medio dormida o algo así. Volví a la cama y dejé la luz del velador encendida. Al día siguiente, ni me acordaba bien de lo que había pasado, pero las voces volvieron. Esta vez no fue solo una impresión. Me desperté con la sensación de que alguien hablaba cerca de mí. Me quedé quieta, intentando escuchar mejor. Las voces venían desde fuera del cuarto, pero tan cerca que parecía que alguien estaba apoyado contra la puerta. Abrí de nuevo, y nada. El pasillo vacío, ni rastro de doña Inés. Miré por la ventana, también todo oscuro. Volví a la cama y me quedé despierta hasta que salió el sol, con el corazón acelerado. Desde ese día, empecé a dormir con la puerta cerrada con llave. Unos 2 días después, fui al baño a cepillarme los dientes y noté algo raro en el espejo. Había una marca de mano justo en el centro, como si alguien hubiera apoyado la palma con los dedos abiertos. Era una mano pequeña, pero no era la mía. Primero, porque no suelo tocar el espejo así, y segundo, porque mi mano no tiene esa forma. La palma era muy fina, los dedos largos, y parecía como si estuviera hecha de vapor o grasa. La limpié con papel higiénico e intenté olvidarlo, pero las marcas regresaron. Aparecían en lugares distintos, más arriba, más a un lado, una vez incluso en la parte de abajo, como si alguien se hubiera colgado del espejo. Siempre por la noche. Por la mañana yo las limpiaba, y por la noche volvían. Empecé a dejar el celular grabando sonido durante la madrugada. Quería saber si se captaba algo. La primera noche solo se oían ruidos del viento y autos pasando. Pero en la tercera grabación, a las 3:14 de la madrugada, se escuchaba algo parecido a una risa ahogada. No era la voz de doña Inés. Eso me afectó. Le mostré el audio a una compañera de la facultad, que me dijo que podía ser solo ruido de la calle o interferencia. Pero yo vivo en el fondo de la casa, y la ventana de mi cuarto da a un callejón donde casi no pasa nadie. Empecé a ponerme paranoica. Cerraba todas las puertas con llave, ponía una silla trabando la puerta, evitaba salir de noche. Aún así, las cosas seguían pasando. Una noche desperté y la luz del baño estaba encendida, aunque estoy segura de haberla apagado. Otra vez, el grifo estaba goteando, aunque siempre lo cierro bien. Un día, cuando volvía del mercado con las bolsas en la mano, le hablé a una señora que barría la vereda.
Le dije que me había mudado hace poco a esa casa. Ella paró, me miró con cierta desconfianza y me preguntó, ¿te tocó el cuarto de arriba? Le dije que sí. No dijo nada más, solo siguió barriendo. Al día siguiente, intenté hablar con un chico de la tiendita. Comenté que el cuarto era medio ruidoso por la noche. Se puso serio y dijo, la muchacha que vivía ahí antes también decía eso. Empecé a preguntar más, con cuidado, porque no quería que pensaran que estaba loca o inventando cosas. Fue en una conversación con una chica de la panadería que me enteré. La inquilina anterior simplemente desapareció. Nadie la vio mudarse, nadie la vio salir. Un día estaba ahí y al otro no. La dueña dijo que canceló el alquiler y se fue, pero algunos piensan que hay algo raro. Un vecino hasta dijo que escuchó gritos en la madrugada, poco antes de que desapareciera. Desde ahí dormir se volvió un reto. Cada ruidito me hacía saltar de la cama. Dejé la luz del pasillo encendida durante una semana entera. Una noche, desperté con la sensación de que había alguien dentro del cuarto. ¿Sabes cuando sientes la presencia de alguien, aunque no veas nada? Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Escuché un sonido leve, como tela arrastrándose por el piso. Cuando me animé a prender la luz, no había nada. Pero el espejo del baño tenía 2 marcas de mano, una a cada lado, como si alguien se hubiera apoyado en él para observarme. Me quedé mirando esas marcas por lo que pareció una eternidad. Traté de encontrar alguna explicación lógica, algo que tuviera sentido, pero nada. El aire del baño estaba frío, aunque la ventana estaba cerrada. Decidí no limpiar el espejo. Quería ver si las marcas cambiaban o desaparecían solas. A la mitad de la noche, cuando me levanté al baño, casi me caigo del susto. Las marcas ya no estaban. Era como si nunca hubieran existido. Eso me confundió aún más. Al día siguiente, le conté todo a doña Inés. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, y dijo que nunca había escuchado nada raro en ese cuarto. Me contó que la chica anterior era reservada, pero no dio más detalles. Le pedí que me avisara si recordaba algo más. Durante esa semana traté de distraerme, enfocarme en los estudios, pero era difícil. Esa sensación de estar siendo observada no se iba. Tenía que salir de casa de vez en cuando, pero evitaba hacerlo de noche. Decidí grabar video la próxima vez que escuchara los susurros. En la tercera madrugada, dejé la cámara del celular grabando. El audio no captó gran cosa, pero el video sí. Se ve una sombra pasando rápidamente por el pasillo, justo al lado de la puerta de mi cuarto. Fue tan veloz que no se distingue forma ni rostro, solo una figura oscura. El corazón se me aceleró tanto que borré el archivo de inmediato, como si eso pudiera hacer que no hubiera pasado. Después de eso, no logré dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, me venía a la mente esa sombra. No se lo conté a nadie, solo a mi mamá por mensaje, pero ni ella me creyó mucho. Me dijo que me cuidara, que el miedo podía hacerme ver cosas. Yo también quería pensar que era imaginación, estrés, soledad. Pero en el fondo sabía que algo en ese cuarto no estaba bien. A la semana siguiente, me desperté por unos ruidos raros que venían desde abajo. Eran pasos arrastrados, lentos. No podía saber si era doña Inés o algo más. Bajé a buscarla, pero la casa estaba vacía. La puerta del patio estaba abierta, lo cual era raro porque siempre la cerraba con llave. Salí a la calle a ver si la encontraba, pero no había nadie. Volví al cuarto con un escalofrío en la espalda y cerré todo otra vez. Pasé el día siguiente tratando de concentrarme en un trabajo de la facultad, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Será que doña Inés había salido sin avisar? ¿O alguien más había entrado? La llamé para preguntarle, pero no me contestaba. Más tarde, me mandó un mensaje diciendo que estaba resolviendo unos asuntos y que volvería pronto. No me pareció una respuesta muy clara. Esa noche, los susurros regresaron, más fuertes y claros que antes.
Traté de grabar otra vez, pero el celular se trabó en medio de la grabación. Cuando quise revisar, el archivo estaba dañado. Me sentí frustrada, pero no me rendí. Al día siguiente, fui al mercado y aproveché para preguntar de nuevo a los vecinos por la chica que vivía antes. Algunos evitaron responder. Otros decían que tenía problemas, pero nadie sabía bien qué había pasado. Ese misterio me ponía cada vez más nerviosa. Empecé a notar detalles pequeños, sombras que parecían moverse por las esquinas, ventanas que crujían sin viento, esa sensación constante de que alguien me miraba. Pensé en buscar otro lugar para vivir, pero entre la facultad, el dinero y todo lo demás, no era tan simple, y una parte de mí todavía quería entender qué estaba pasando. Una de esas noches difíciles, desperté con un olor fuerte a humo dentro del cuarto. Me levanté rápido. Pensé que algo se quemaba, pero no vi nada. Abrí la ventana para ventilar y noté que el olor venía de afuera, quizás de una parrilla o de basura quemándose. Aún así, el olor se quedó horas en el cuarto, como si se hubiera impregnado en las paredes. No pude evitar pensar si eso también tenía que ver con todo lo que me estaba pasando. Esa misma noche, miré al espejo y por un instante, juro que vi algo moverse detrás de mí. Me di vuelta enseguida y no había nada. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir. Pasé el resto de la madrugada con la luz encendida, tratando de no pensar demasiado. Decidí que al día siguiente iba a buscar a la dueña para pedirle más explicaciones o, por lo menos, saber si algo raro había pasado antes de que yo llegara. Me costó encontrar a doña Inés. Toqué su puerta varias veces y no contestaba. Al final, una vecina me dijo que ella se había ido unos días a visitar a una sobrina. Esa misma vecina, al ver mi cara de preocupación, me invitó a tomar un café. En la conversación, se soltó un poco más y terminó diciéndome que sí, que la chica anterior había desaparecido, pero que nadie sabía mucho. Una noche salió y no volvió. No dejó maletas, ni ropa, ni nada, me dijo. Le pregunté si la policía había investigado, y me dijo que sí, pero que no encontraron ningún indicio de delito. Fue como si se hubiera esfumado. Me dio un escalofrío al pensar que estaba viviendo en el mismo cuarto. Le pregunté si sabía su nombre y me lo dijo. Carla. Esa noche, busqué en internet usando lo poco que sabía. Nombre, ciudad, desaparición. No encontré casi nada, apenas un post en un foro viejo donde alguien preguntaba por ella. El post era de alguien que decía ser amigo de Carla, preguntando si alguien la había visto después de cierta fecha. Nadie respondía. Sentí un vacío en el estómago. Era como si todo lo relacionado a ella hubiera sido borrado. Me acosté tarde con la cabeza llena de pensamientos. A eso de las 3 de la mañana, escuché un golpe seco en el baño. Me levanté, encendí la luz, y el espejo estaba trizado, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. No sé cómo explicarlo. Nadie más tenía acceso al cuarto. Las ventanas estaban cerradas, la puerta también. El espejo tenía una grieta en forma de estrella, justo en el centro. Lo toqué, y aún estaba tibio, como si el golpe hubiera sido reciente. No podía más con esa situación. Sentí que algo se me estaba metiendo en la cabeza, que el miedo me estaba consumiendo. Llamé a mi mamá llorando. Me dijo que me saliera de allí, que me viniera a casa. Pensé seriamente en hacerlo, pero al día siguiente, doña Inés volvió. Le conté todo, pero se limitó a decir que quizás el espejo estaba mal instalado, que se habría roto por la humedad o el calor. No me convenció, pero no quise discutir. Le pregunté de frente si había pasado algo raro con Carla. Me miró en silencio un buen rato, y luego me dijo que no sabía nada, que era mejor no andar removiendo cosas viejas. La forma en que lo dijo me dejó más intranquila que antes. Había algo que no me estaba contando. Empecé a investigar por mi cuenta, a preguntar de forma más directa a los vecinos. Algunos simplemente se alejaban o cambiaban de tema. Otros decían cosas como, esa casa siempre fue rara, o mejor no meterse. Un señor mayor me dijo, casi en susurro, que más de una persona había vivido en ese cuarto
y se había ido sin dar muchas explicaciones. Fue entonces cuando empecé a sentirme realmente en peligro. No era solo incomodidad o susto. Era una sensación física, como si algo estuviera afectando mi cuerpo. Me costaba dormir, tenía pesadillas, dolores de cabeza, una especie de presión constante en el pecho. Una madrugada, me desperté sin poder moverme. Estaba completamente consciente, pero no podía hablar ni abrir los ojos. Sentía que había alguien en el cuarto, respirando cerca de mí. No sé cuánto duró. Cuando logré moverme, estaba empapada en sudor. Encendí todas las luces y no dormí más. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí que me iba a mudar. Empecé a buscar otro lugar, aunque me saliera más caro. Pero antes de irme, quise dejar un registro. Escribí todo lo que me había pasado, cada detalle, en un cuaderno que escondí dentro de una de las tablas sueltas del piso, debajo de la cama. No sé por qué hice eso. Tal vez por si alguien más se mudaba ahí. Tal vez porque sentía que lo que me pasó no podía quedar en el olvido. A los pocos días, conseguí otro cuarto, más lejos del centro. Me fui sin mirar atrás. No volví a hablar con doña Inés, tampoco con los vecinos. Lo único que me llevé de ahí fue mi ropa y una sensación muy clara de que algo en esa casa no estaba bien, algo que sigue ahí. Quedé paralizada mirando esas palabras, sintiendo un frío raro subir por la espalda. No sabía si era un aviso, una amenaza o un intento desesperado de comunicación. Por un momento pensé en romper el cuaderno y tirar todo, pero algo me detuvo. Era como si una parte de mí aún quisiera entender, descubrir la verdad, aunque eso me aterrara. Esa noche decidí quedarme despierta hasta tarde, con la luz del pasillo encendida y el celular en mano, grabando lo que pudiera pasar. Los susurros llegaron como siempre, pero esta vez los enfrenté, tratando de no dejarme dominar por el miedo. Era casi como si las voces supieran que estaba ahí, observándolas también, y en ese momento, la sensación de que ella estaba conmigo fue más fuerte que nunca. En medio de la madrugada, escuché pasos suaves acercándose a la puerta de mi cuarto. Mi corazón latía a 1000, pero no me moví. La puerta chirrió lentamente, como si alguien entrara, pero la luz del pasillo se apagó de repente y todo quedó en silencio. Esperé unos segundos pensando que escucharía algo, pero no pasó nada. Ni sombra, ni voz, nada. Cuando volvió la luz, el espejo del baño estaba completamente limpio, sin marcas ni empañados, como si fuera nuevo. Eso me dio una mezcla de alivio y angustia, porque aunque parecía que ella se había ido, no sabía si debía sentirme segura. Esa habitación, esa casa, guardaban secretos que quizás nunca se revelarían. Al día siguiente salí temprano a buscar otro lugar para vivir. Organicé mis cosas con prisa, pero sin poder quitarme la sensación de que algo me seguía. Al cerrar la puerta del cuarto por última vez, tuve la impresión de escuchar un susurro muy bajo, casi inaudible, como si alguien dijera gracias o adiós. No sé si fue mi imaginación o algo real. Desde entonces no volví a esa casa. Busqué otros cuartos, más modernos, más iluminados, con menos historia y menos misterio. Pero a veces, cuando estoy sola, especialmente de noche, aún recuerdo las marcas en el espejo, los susurros, la sombra, y me pregunto qué habrá pasado realmente con la inquilina anterior, si se fue, si se perdió, o si todavía está ahí, en algún lugar entre esas paredes. Contar esta historia no es fácil. La gente tiende a dudar, a pensar que es imaginación, estrés o soledad. Pero todo lo que viví en ese cuarto fue real para mí, y sé que no fue solo cosa de mi cabeza. Aún hoy, a veces siento un escalofrío inexplicable, como si alguien me mirara por encima del hombro. No sé si quiero o no descubrir la verdad completa. Quizás algunas historias es mejor dejarlas abiertas, sin respuestas, porque cuando intentamos entender demasiado, podemos terminar descubriendo cosas que no deberíamos saber. Y hay cosas que pueden ser peligrosas, aunque no las veamos. Sé que mucha gente ha tenido experiencias extrañas
y quizás la mía no sea tan aterradora, pero para mí fue suficiente para cambiar mi vida y hacerme creer que no todo puede explicarse. A veces, el misterio es más real que la realidad que vemos todos los días. Por ahora, me quedo con esta duda, este peso, esta historia sin fin. Quizás algún día vuelva, quizás nunca más. Solo sé que por ahora prefiero mantenerme alejada, respetar el silencio y las voces que aún susurran en esa casa antigua en Guanajuato. Y cuando el espejo del baño vuelva a brillar para mí, sabré que ella todavía está cerca, esperando que alguien la escuche. Perder el trabajo fue una de las peores etapas de mi vida. Tenía cuentas atrasadas, el alquiler vencido y ya no sabía qué inventar para comer al final del mes. Cuando surgió la vacante de guardia nocturno en el Museo de las Momias, aquí en Guanajuato, acepté sin pensarlo 2 veces. No era el tipo de trabajo con el que soñaba, claro, pero el salario era decente y el turno nocturno me permitía evitar el sol fuerte, que siempre me da dolor de cabeza. La primera semana fue tranquila. Pasaba las noches caminando por los pasillos silenciosos, revisando puertas, candados y sensores. A veces llevaba algo para comer y escuchaba la radio mientras vigilaba las cámaras. Me acostumbré rápido. Incluso bromeé con un compañero diciendo que, irónicamente, trabajar entre momias era más pacífico que mi empleo anterior. Pero esa paz no duró mucho. Al principio, todo parecía normal, pero después de unos 2 meses, empecé a notar cosas extrañas durante la noche. En el pasillo principal, cerca del área de las momias más antiguas, juro que escuché unos susurros muy bajos. Pensé que era cosa de mi cabeza, por el cansancio, pero se volvió rutina. Lo raro era que no había nadie más allí. Revisaba las cámaras y todo el equipo ya se había ido. Las puertas estaban cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera entrado. Solo estaba yo y esas momias silenciosas. Traté de ignorarlo, pero los sonidos solo se hicieron más fuertes con el tiempo. Además de los susurros, empecé a oír pasos arrastrados. Era un sonido lento, pesado, que venía de los pasillos vacíos. La sensación era extraña porque podía oírlo claramente, pero no veía a nadie. Una vez, hasta pensé en llamar a alguien para que me acompañara, pero al final preferí estar solo, porque me daba miedo que apareciera algo. En ese museo, todos saben que hay cosas que uno no entiende bien, pero nadie quiere hablar mucho del tema. Y sinceramente, yo tampoco quería convertirme en motivo de burla. Esa noche estaba haciendo la ronda por el sector de las momias cuando noté que una de las vitrinas estaba abierta. ¿Sabes cuando entras a tu casa y sientes que algo no está en su sitio? Fue así. Esa vitrina siempre estaba cerrada con llave, y tenía una alarma que sonaba si alguien la tocaba, pero estaba abierta. Y la momia que debería estar de pie, inmóvil, estaba caída de lado. Mi corazón se aceleró al instante. Traté de calmarme y pensé que podría haber sido un fallo del sistema de seguridad o incluso un robo. Agarré el radio y llamé al gerente, que dijo que vendría, pero tardó en llegar. Mientras esperaba, me quedé parado, mirando esa momia caída. Era extraño, porque no parecía que hubieran robado o roto nada. Solo la momia estaba en el suelo, como si se hubiera caído sola. Quería irme de ahí, pero tampoco quería dejar todo tal como estaba. Me quedé en la puerta, con cuidado de no tocar nada, hasta que llegó el gerente y volvió a cerrar la vitrina. Se le notaba incómodo. Dijo que revisaría las cámaras, y yo aproveché para tranquilizarme e intentar olvidar lo que había visto. Al día siguiente, cuando empezó mi turno, fui directo a revisar las grabaciones de las cámaras. Quería entender qué había pasado esa noche. Fue entonces cuando noté algo extraño. Parte de la grabación, justo en el horario en que la vitrina fue abierta, había sido reemplazada. En lugar de las imágenes normales, aparecían escenas mías, sentado en la sala de seguridad, dormido, pero lo peor era que tenía los ojos abiertos. No tenía idea de cómo eso era posible, porque yo sentía que había estado despierto todo el tiempo.
Me quedé paralizado mirando la pantalla, sin creer lo que veía. Estaba allí, frente a las cámaras, aparentemente dormido, pero con los ojos abiertos, fijos en algún punto frente a mí. Era una sensación muy extraña, porque estaba seguro de que nunca había cerrado los ojos ni apartado la vista. Y no era solo una grabación cualquiera, parecía un video hecho para mostrar algo, pero no sabía qué. Intenté reiniciar el sistema y ver si había un error, pero todo parecía estar en orden. Después de eso, la noche se volvió aún más pesada. Trataba de convencerme de que era un problema técnico, algún fallo en las cámaras o incluso algún truco de video, pero las cosas solo empeoraron. Las voces se hicieron más claras, y los pasos arrastrados parecían estar cada vez más cerca de mí. Una vez, casi me congelo cuando sentí un soplo helado en la nuca, aun estando todas las puertas cerradas y con el aire acondicionado apagado. Empecé a caminar con más cuidado por los pasillos, tratando de no mirar mucho las vitrinas. Una noche, cuando fui al baño, que está en una zona aislada del museo, escuché un susurro tan cerca que me hizo girar de golpe. No había nadie, solo silencio y un olor extraño a humedad en el aire. En ese momento, mi cabeza empezó a girar y casi me desmayé. Respiré profundo, me recompuse y volví a mi ronda, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo me observaba todo el tiempo. Después de eso, me costaba dormir, y ni siquiera fuera del trabajo lograba olvidarme de lo que había pasado. Empecé a investigar sobre el museo y sus historias. Descubrí que muchas personas creen que las momias que están allí no descansan en paz, y que por la noche el lugar se vuelve inquietante. Hay relatos antiguos de guardias que vieron sombras, escucharon voces y hasta encontraron objetos movidos misteriosamente. Algunos dicen que es porque el museo fue construido sobre un antiguo cementerio indígena y que los espíritus todavía andan por ahí. No sabía qué pensar, pero se hacía difícil negar que algo extraño pasaba durante mi turno. Empecé a anotar todo en un cuaderno: horarios, sonidos, situaciones extrañas. Pensé que, registrando todo, tal vez podría encontrar algún patrón o, no sé, probarme a mí mismo que no estaba perdiendo la cabeza. En una de esas notas, marqué que a las 3:13 de la madrugada era cuando pasaban las cosas más raras. Siempre a esa hora, o empezaban los susurros, o se oían los pasos arrastrados, o el aire se volvía más denso. A veces la radio dejaba de funcionar, o hacía ese ruido como de estática, como si alguien intentara hablar por ella. Todo pasaba cerca de las 3. El miércoles siguiente decidí prepararme mejor. Llevé un rosario de mi madre, que es muy religiosa, y lo guardé en el bolsillo de la camisa. También llevé un spray de pimienta por si acaso, aunque sabía que probablemente no serviría de nada en ese contexto. El museo estaba tan silencioso como siempre, pero yo ya no caminaba con tanta seguridad. Sentí una angustia desde el momento en que entré al edificio. Hice mi ronda más temprano de lo normal. Revisé los sectores 2 veces y regresé a la sala de seguridad. Traté de no mirar las cámaras por mucho tiempo. A las 3:13 en punto, la luz de la sala titiló. No fue un corte de energía, porque el monitor siguió funcionando normalmente. Solo fue la luz de la sala, como si alguien hubiera apagado y encendido el interruptor. La radio hizo ruido justo en ese momento, y escuché, muy bajito, a alguien susurrando mi nombre. Luis. Casi se me cae el radio de la mano. Salí de la sala y fui directo al pasillo central. Era la parte más espeluznante del museo, pero necesitaba ver si había alguien allí. Tenía la mano temblando tanto que apenas podía sostener la linterna. Llegué al ala donde están las momias más antiguas, y el ambiente allí era otro. Parecía más frío, más cargado. Miré una por una, y todas estaban en su lugar, menos una. La misma de la vez anterior, la que había aparecido caída. Ahora tenía la cabeza levemente girada, como si me estuviera mirando. Lo juro, se me heló la sangre. Esa momia nunca estaba así, el cuello era demasiado rígido. Me acerqué despacio, pero no tuve el valor de tocarla.
Retrocedí 2 pasos, casi corriendo, y fui a revisar la vitrina. Estaba cerrada con llave. Me quedé allí parado, mirando esa cara seca y vacía durante unos minutos. La momia no se movió, no parpadeó, no hizo nada, pero la sensación de que me observaban era demasiado fuerte. Cuando me di vuelta para irme, escuché un crujido, como si la madera del expositor se hubiera movido o roto. No miré hacia atrás, solo caminé de regreso a la sala, tratando de mantener la calma. Me encerré allí, me senté y traté de controlar la respiración. Miré el monitor de nuevo, y adivina qué. Las cámaras estaban normales, ninguna imagen diferente, ningún movimiento. Empecé a preguntarme si era mi mente jugándome una mala pasada, pero todo era tan nítido. Empecé a pensar si debía pedir un traslado o incluso renunciar, pero entonces venía esa vocecita interna. ¿Y si solo es cansancio? ¿Y si es solo el ambiente raro jugándote trucos? El problema era que la sensación no desaparecía cuando salía de ahí. En casa, empecé a tener pesadillas. Soñaba con los pasillos del museo, con vitrinas abiertas, con los ojos de la momia siguiéndome. Me despertaba sudando, muchas veces gritando. Hablé con un compañero que había trabajado allí años atrás. No le conté todo, solo mencioné que estaba teniendo noches difíciles en el museo. Me miró de una forma extraña y me dijo, ¿ya viste algo fuera de lugar? Me quedé helado. Me contó que una vez llegó a su turno y vio huellas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo entre las vitrinas. Dijo que las limpió, pensando que era una broma, pero al día siguiente las huellas estaban ahí de nuevo, y nadie más había entrado. Con eso en la cabeza, decidí hacer una prueba. Al comenzar mi siguiente turno, esparcí talco en el suelo de 2 pasillos del sector de las momias, solo para ver si aparecía algo. Hice mi ronda con normalidad, volví a la sala y esperé. Cuando dieron las 3:13, escuché de nuevo el ruido de pasos arrastrados. Salí de la sala con cuidado, linterna en mano, y fui directo al lugar donde había echado el talco. Mi corazón se disparó cuando lo vi. Había huellas, varias, como si alguien, o algo, hubiera caminado por allí, descalzo, arrastrando los pies. Las huellas llegaban hasta la vitrina de la misma momia de siempre, y se detenían ahí, como si ese fuera el destino final. Me acerqué con cautela, examiné la vitrina. Esta vez, la cerradura tenía un pequeño arañazo. Nada que indicara una forzada evidente, pero lo suficiente para parecer que alguien había intentado abrirla. Tomé fotos de las huellas con mi celular, pero al día siguiente las imágenes estaban corruptas. Todas las que tomé en ese pasillo aparecían borrosas, como si el sensor de la cámara se hubiera vuelto loco. Las únicas fotos que quedaron eran las que tomé fuera del museo. A ese punto, ya estaba agotado, física y mentalmente. Cada noche, parecía que eso se volvía más personal, como si me tuviera en la mira, y ya no sabía qué era real y qué me estaba imaginando. Aún así seguí yendo a trabajar, parte por necesidad, parte porque sentía que tenía que entender qué estaba pasando. Algo me empujaba a volver, como si algo hubiera quedado incompleto. Empecé a dormir mal, a hablar solo, y hasta mi madre dijo que tenía la mirada apagada, como si ya no fuera yo. Esa noche decidí llevar una grabadora de voz. Pensé que si lograba captar los sonidos, podría mostrarlos a alguien y quizás entender mejor lo que estaba pasando. Coloqué el aparato cerca de la vitrina de la momia que parecía viva y me quedé allí, quieto, esperando. Durante horas, solo el silencio me acompañaba. Cuando ya creía que nada iba a pasar, escuché de nuevo los susurros. Eran tan bajos que apenas podía distinguir las palabras. Me acerqué a la grabadora y, al escuchar la grabación, noté que repetían mi nombre, muy despacio, casi como un lamento. Esa grabación me dejó muy alterado. Empecé a sentir como si esa voz estuviera tratando de llamarme para algo, o de avisarme de algo malo. No sé explicarlo bien, pero parecía una súplica de ayuda, o una advertencia. Se la mostré a algunos compañeros,
que se rieron y dijeron que era solo el viento o un problema del aparato. Pero yo no podía sacarme eso de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, oía los susurros. Intenté dormir con la luz encendida, con la radio prendida e incluso con la tele, pero nada funcionaba. Con el paso de las semanas, mis noches de trabajo se volvieron más tensas. Siempre andaba con el celular en la mano, listo para llamar a alguien si algo pasaba. Incluso empecé a evitar el sector de las momias antiguas, que era donde parecía concentrarse todo. La sensación de estar siendo observado estaba siempre presente, como una sombra pegada a mi cuerpo. Una vez, pensé que vi una sombra moviéndose en una esquina, pero cuando miré bien, no había nada. La mente juega trucos, lo sé, pero eso me puso nervioso. Una madrugada, casi al final de mi turno, sentí que tenía que revisar las cámaras otra vez. Quería saber si había algún movimiento raro, algo que me hubiera pasado por alto. Fui a la sala de seguridad, puse a reproducir las grabaciones y, cuando llegué al momento en que la vitrina estaba abierta, me quedé impactado de nuevo. La imagen había sido cambiada otra vez. En lugar de las cámaras del museo, aparecían escenas mías. Esta vez, estaba acostado en la silla de la sala, con los ojos abiertos, inmóvil. Era como si alguien hubiera grabado eso y lo hubiera puesto en lugar del video real. Estuve unos minutos tratando de entender eso. ¿Estaba dormido y no me daba cuenta? ¿O era algo que me controlaba y no podía explicar? Decidí hacer una prueba. Durante el siguiente turno, forcé a no parpadear, a estar alerta. Quería demostrarme que no estaba dormido. Pero cuando revisé la grabación, ahí estaba otra vez el yo dormido con los ojos abiertos, como un muñeco. Eso me aterrorizó. Empecé a pensar que no solo el museo estaba raro, sino yo también. Fuera del trabajo, mi vida empezó a desmoronarse. Perdí el apetito, me alejé de la familia y amigos, y hasta el sueño me costaba encontrar. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Estaba volviéndome loco? Me pregunté muchas veces, pero nadie a mi alrededor parecía entender lo que vivía. No podía explicar los sonidos, los movimientos, la sensación de ser observado, y lo peor era la grabación de las cámaras, que me mostraba algo imposible. Hasta que una noche, en el museo, algo nuevo pasó. Estaba haciendo la ronda final cuando escuché un ruido extraño que venía del sótano. El museo tiene un sótano viejo, donde guardan algunas piezas y equipos. Nadie entra allí de noche, y la puerta está siempre cerrada. Pero juré que escuché una puerta abriéndose. Me acerqué despacio, con el corazón en la boca, y vi que la cerradura se movía sola, girando lentamente, como si alguien intentara abrir. Quedé paralizado, hasta que la puerta se abrió un poco, chirriando. Cuando casi miraba dentro, la puerta se cerró de golpe dándome en la cara. Quedé allí, sin saber qué hacer, intentando entender si eso era cosa de mi cabeza o si había alguien en el museo. Llamé al gerente de inmediato, que me dijo que iba a ir a revisar, pero tardó más de una hora en llegar. Cuando vino, dijo que la puerta estaba cerrada y que nadie tenía acceso al sótano por la noche. Solo asentí con la cabeza, sin ganas de decir más. Después de eso, las cosas se pusieron aún más raras. Empecé a sentir que ya no estaba solo en el museo. Sentía una presencia constante, una energía pesada que parecía acompañarme a todas partes. Cuando estaba en la sala de seguridad, sentía como si alguien estuviera sentado detrás de mí respirando en mi cuello. Me volteé varias veces, pero nunca vi nada. Parecía una presencia invisible, pero muy real. El miedo creció y ya no sabía qué hacer. Después de esa noche, todo parecía volverse aún más pesado. Intentaba mantener la rutina, pero el miedo estaba siempre presente, apretando el pecho. Traté de hablar con el gerente, pero él no parecía querer saber mucho. Me dijo que no me preocupara, que era cosa de mi mente, que el museo no tenía nada raro. Quería creerlo, pero todo lo que vivía parecía decir lo contrario. Mis amigos empezaron a evitarme, pensando que estaba perdiendo la cabeza. Una madrugada, cerca del final de mi turno,
Decidí revisar las cámaras una última vez. Tenía miedo de lo que podía encontrar, pero no tenía valor para no hacerlo. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente perturbado. La imagen de la vitrina donde la momia se había caído mostraba la misma apertura, el mismo movimiento, pero la momia estaba de pie, caminando lentamente por el pasillo. Parecía casi humana, con movimientos lentos y pesados, como si estuviera viva. Quedé paralizado frente al monitor, sin saber si eso era real o algún truco de las cámaras. Intenté hacer zoom, pero la imagen se veía borrosa. Cuando la momia giró la cabeza hacia la cámara, pude ver algo extraño. Sus ojos estaban completamente negros, sin brillo, pero me miraban fijamente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y apagué el monitor de inmediato, incapaz de mirar más. Salí de la sala de seguridad y fui directo al pasillo. Quería ver si lo que había visto era verdad, pero todo estaba en silencio, las vitrinas en su lugar, sin movimiento extraño. Me quedé unos minutos mirando las momias, tratando de entender si estaba loco o si realmente había visto algo. Cuando me di vuelta para salir, sentí un peso en el pecho, como si alguien me empujara. Traté de respirar profundo, pero fue difícil. Volví a la sala de seguridad y cerré la puerta con llave. Me senté y comencé a pensar qué hacer. Ya no podía dormir bien ni comer. Mi mente estaba al borde del colapso. Sabía que necesitaba contarle a alguien, pero ¿quién me creería? Pensé en denunciar, en pedir ayuda, pero ¿y si nadie creía? ¿Y si me despedían? Ese trabajo era mi única fuente de ingresos. Estaba atrapado en una situación sin salida. En un último intento, decidí grabar un video con mi celular, contando todo lo que estaba pasando. Grabé en medio del museo, con las momias de fondo, hablando de los susurros, las huellas, la vitrina abierta, las imágenes de las cámaras y, sobre todo, el video de mí dormido con los ojos abiertos. Pedí que si alguien veía el video, intentara ayudarme, pero cuando fui a verlo después, el archivo había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, durante el turno, noté que la vitrina de la momia caída estaba otra vez abierta. Mi cuerpo se congeló. Me acerqué despacio, temiendo lo que encontraría. La momia estaba de lado, igual que antes, pero esta vez, al mirar más de cerca, noté algo que me horrorizó. Una mano seca, parecida a la de la momia, estaba extendida fuera de la vitrina, casi tocando el suelo. Quise gritar, pero no pude. Corrí a la sala de seguridad y cerré la puerta con llave. Intenté llamar al gerente, pero el teléfono no tenía señal. La radio que antes funcionaba estaba muerta. Me quedé allí, solo, rodeado de un silencio aterrador. Entonces escuché pasos acercándose a la sala. Mi corazón latía con fuerza. Sostuve la linterna con fuerza y miré por la pequeña ventana de la puerta. No vi a nadie, solo una sombra que pasó rápido. Empecé a rezar bajito, pidiendo que todo terminara pronto. Cuando el sol empezó a salir, sentí que algo había cambiado. La sensación pesada disminuyó, los sonidos extraños cesaron. Estaba agotado, pero aliviado de haber sobrevivido a otro turno. Sin embargo, una duda persistente me perseguía. ¿Realmente había terminado? ¿O solo había hecho una pausa? No sabía si algún día podría olvidar todo lo que viví en ese museo, ni si algún día estaría seguro dentro o fuera de él. Hoy, cuando cuento esta historia, no sé qué pensar. Sé que viví cosas que no puedo explicar, que me dejaron marcas profundas. Si fue real, si fue mi mente jugando trucos o algo entre los dos, no puedo decirlo con certeza. Solo sé que el Museo de las Momias de Guanajuato no es un lugar común, y que el turno de noche guarda secretos que tal vez es mejor dejar olvidados. Por mi parte, nunca quise volver allí. Las siguientes noches no dormí. Me aseguré de mantenerme en movimiento todo el turno, revisando las vitrinas cada hora, sin quitarle los ojos a las cámaras. Pero nada volvió a moverse. Ninguna imagen cambió. Lo único extraño fue que comencé a sentir un olor raro en ciertas partes del museo,
un aroma húmedo, como de tela vieja o tierra mojada. No estaba todo el tiempo, pero aparecía de golpe, intenso, como si algo invisible pasara justo al lado mío, y luego desaparecía, así como venía. Una madrugada, mientras revisaba el pasillo central, vi que una de las luces parpadeaba. Caminé hasta allá, sintiendo ese mismo olor otra vez. Cuando miré la vitrina, vi que la etiqueta con el nombre de la momia estaba caída dentro del vidrio. Era como si alguien la hubiera arrancado desde afuera, pero el cristal estaba intacto. Volví a la sala de cámaras y rebobiné la grabación. De nuevo, justo en el momento en que la etiqueta se cae, el video se corta y aparece mi imagen, mirándome fijamente. Ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza. Le conté a mi hermana, pero me dijo que tal vez era el cansancio, el trabajo nocturno, la sugestión. Le mostré el video, pero en su celular aparecía diferente. En su pantalla no había nada raro, solo yo bostezando y tomando café. Empecé a dudar de mí mismo. A veces, cuando me miraba en el espejo del baño del museo, tenía la sensación de que mis ojos se movían un segundo antes que mi cabeza. Una noche me armé de valor y decidí colocar mi propio celular apuntando hacia mí, mientras dormía un poco en la oficina, solo para confirmar que no estaba imaginando cosas. Lo dejé grabando, cerré los ojos y fingí dormir. Me desperté una hora después, sudando frío. Cuando revisé la grabación, vi algo que me heló la sangre. No solo tenía los ojos abiertos, también estaba sonriendo. Una sonrisa leve, fija, como si otra cosa estuviera dentro de mí, usando mi cuerpo. Esa fue la última noche que trabajé ahí. No renuncié oficialmente, simplemente no volví. Apagué el celular, me quedé en casa varios días y no contesté llamadas. No sé si era el museo, si era yo, o si algo se despertó ahí adentro después de tanto tiempo en silencio. A veces, mientras intento dormir en mi cama, me viene ese mismo olor a tierra mojada. Y hay noches en que me despierto con los ojos secos, como si llevaran horas abiertos. Las cuentas en casa estaban ajustadas, ya estaba ahorrando lo máximo que podía, pero igual no daba abasto. Por eso empecé a trabajar como fotógrafo aficionado. Tal vez consiga alguna foto buena que valga algo. Entré a una escuela desactivada en las afueras de Guanajuato para sacar fotos urbanas. Adentro, encontré dibujos infantiles recientes en las paredes y una mochila con comida fresca. Me costó salir. Parecía que el lugar se había convertido en un verdadero laberinto. Después de ese día, me sentí mal y frecuentemente escucho sonidos que nadie más oye. Risas de niños y a veces gritos. En el trabajo intenté actuar normalmente, pero el cansancio mental me consumía. Levantarme temprano, aguantar el ritmo de la ciudad, todo parecía un peso enorme. Tenía ganas de contarle a alguien, pero nadie me creería. No tenía pruebas, solo esa sensación pesada en la cabeza y esos sonidos que solo yo escuchaba. Evitaba hablar porque la gente te mira con lástima o cree que estás inventando. Preferí guardarlo para mí, aunque eso me hiciera sentir más solo. Con el tiempo, noté que esos ruidos ocurrían más cuando estaba cerca de la escuela, incluso cuando no estaba ahí. Un día tuve que pasar por ahí para entregar unas fotos a un cliente. Fue como si una ola de frío me atravesara. El aire se volvió denso y escuché una risa baja y distante, como un eco de niño. Intenté ignorarla, pero el nudo en el estómago no se fue. Salí corriendo de ese lugar y solo me detuve cuando doblé la esquina lejos de ahí. Parecía que ese lugar no quería dejarme en paz. Investigué la historia de la escuela. Descubrí que la cerraron por problemas estructurales, pero nunca fue realmente desactivada porque pasaban cosas raras ahí. Encontré noticias viejas que hablaban de desapariciones de niños en la región, hace unos 20 años, cerca de la escuela. Nada confirmado, solo rumores. Eso me dio escalofríos, pero también una extraña curiosidad. ¿Será que lo que vi y escuché tenía alguna relación con eso? Intenté volver a la escuela para entender mejor, pero no pude.
Las puertas estaban cerradas. La maleza había crecido mucho y el lugar parecía casi desaparecer del paisaje. Extrañaba ese laberinto, esa sensación extraña, como si el lugar tuviera vida propia. Raro, ¿no? No quería regresar, pero de alguna manera parecía que el lugar me llamaba, insistiendo para que volviera. En casa empecé a notar cambios en mí. Además del dolor de cabeza constante, sentía una inquietud que no sabía explicar. Mi sueño se volvió irregular, con pesadillas confusas. A veces me despertaba en medio de la noche escuchando voces sin sentido, palabras desconectadas. La luz del cuarto parpadeaba cuando estaba más agitado. Empecé a apagar todo antes de dormir, pero no servía. Parecía que algo quería mi atención. Mi mamá notó que estaba raro y preguntó qué pasaba. Intenté contarle, pero no pude. Me dijo que me estaba cerrando y que debía buscar ayuda. Pensé en un psicólogo, pero tenía miedo que me diagnosticaran con algo como ansiedad o depresión. No me sentía así, al menos no por voluntad propia. Solo quería entender qué pasaba conmigo y con esa escuela. Una noche, mientras estaba sentado en la sala, escuché pasos rápidos corriendo por el pasillo. Pensé que era mi hermano, que a veces venía a visitarme, pero cuando fui a ver no había nadie. El silencio volvió, pesado, casi palpable. En ese momento sentí un escalofrío que empezó en la nuca y llegó hasta los dedos. No pude moverme, como si una fuerza invisible me sujetara. Fue rápido, pero suficiente para dejarme temblando. Empecé a registrar todo en un cuaderno viejo que encontré en el cajón. Anotaba fechas, horarios, sonidos que escuchaba, sensaciones. Quería tener control. Algunas noches, cuando escuchaba risas infantiles, grababa con el celular, pero no salía nada. Eso me hizo desconfiar de mí mismo, como si estuviera perdiendo la realidad. Tenía miedo de que se rieran de mí. En el trabajo, un colega notó que estaba diferente y preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero por dentro sentía que el mundo se derrumbaba. Evitaba salir de noche. No quería estar solo en casa. En la calle sentía que alguien me observaba. Volví a usar la cámara, pero solo para intentar capturar algo que explicara lo que pasaba. ¿Estaría atrapado en algo? Como esas películas de terror, pero no era ficción. Era mi vida y no sabía qué hacer. Una mañana desperté con el cuerpo adolorido, como si me hubieran tirado al suelo durante la noche. No sabía si había soñado o si algo realmente había pasado. Las marcas en mi brazo me asustaron más. Parecían rasguños, pero no recordaba haberme lastimado. Empecé a sospechar que no era solo psicológico. Algo más estaba pasando conmigo, algo que no podía entender ni controlar. El miedo crecía cada día. Fui al médico para contar lo que me pasaba, pero no supe cómo explicarlo. Dolor de cabeza, insomnio, ansiedad y marcas en el cuerpo. Me recetaron medicamentos para la ansiedad, pero no estaba seguro de que funcionaran. Salí del consultorio con una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por intentar hacer algo, desesperación porque nada en mi vida tenía sentido y nadie parecía entenderme. Volví a casa y traté de seguir adelante, pero sentía que estaba atrapado en algo oscuro. Un día, cuando decidí borrar las fotos de la escuela para olvidar el asunto, encontré una imagen que no recordaba haber tomado. Era una foto de un pasillo vacío, pero en una esquina había una sombra borrosa, casi como un niño parado allí. La imagen estaba un poco borrosa, pero juraría que había algo, alguien. Quedé paralizado mirando la pantalla, sin entender qué significaba. Eso me hizo querer volver para enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Decidí regresar, esta vez con un amigo. Quería compañía, no estar solo en esa sensación asfixiante. Quedé con él, un tipo que le gustan esas aventuras urbanas, explorar lugares abandonados. Llegamos cerca de la escuela al atardecer, cuando la luz empezaba a caer. El aire estaba frío y todo parecía más silencioso. El portón estaba cerrado, pero entramos por un hueco en la cerca.
Mi corazón latía fuerte, entre miedo y emoción. Caminamos por los pasillos, todo parecía igual a la última vez, hasta que llegamos a la sala con dibujos infantiles en las paredes. La mochila azul ya no estaba, lo que me alivió un poco. Empecé a fotografiar de nuevo, buscando alguna señal de lo que me había perturbado antes. Mientras caminábamos, sentimos una presencia. Mi amigo bromeó diciendo que era imaginación, pero los dos estábamos tensos. Era como si el lugar nos estuviera observando. Después de un rato, escuchamos un ruido sordo en una de las habitaciones al final del pasillo. Parecía el sonido de pasos pequeños, corriendo y riendo bajo. Nos miramos y sentí un escalofrío. Decidimos seguir el sonido, pero cuando llegamos no había nada, solo paredes descascaradas y ventanas rotas. El ruido desapareció tan rápido como apareció, dejando un silencio incómodo. Sentí que estábamos siendo probados, como si algo invisible quisiera saber si realmente estábamos ahí. Mi amigo empezó a tener miedo y quiso irse. Yo tampoco estaba seguro, pero la necesidad de entender era mayor. Salimos de la escuela al anochecer, con la sensación de que ese lugar guardaba secretos que quizá nunca se revelaran. En el camino, me preguntó si volvería solo. No supe qué responder. La verdad es que no sabía si tendría el valor para eso. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba dentro de la escuela, caminando por los pasillos vacíos, cuando escuché una voz llamándome por mi nombre. Era dulce y triste a la vez. Traté de seguirla, pero las paredes se movían y los caminos cambiaban. Terminé atrapado en un cuarto oscuro, donde un niño invisible parecía observarme. Me desperté sudando frío y jadeando, con la sensación de que no fue solo un sueño. Algo intentaba comunicarse conmigo, de una manera que no entendía. Decidí escribir todo en un diario digital, para ordenar mis ideas y emociones. Quería encontrar lógica, alguna pista que explicara lo que pasaba. Pero cuanto más escribía, más confundido me sentía. Era como si el acto de recordar aumentara la presencia de esa escuela en mi vida, como si estuviera viva y necesitara mi atención para seguir existiendo. La sensación de estar atrapado era real, y no sabía cómo escapar. Un día, mientras revisaba el celular, recibí un mensaje anónimo. Solo decía: «Vuelve al lugar donde todo comenzó». Al principio pensé que era una broma, pero el miedo volvió fuerte. ¿Quién querría asustarme así? ¿Alguien sabía lo que estaba pasando? El misterio crecía, y conmigo, la necesidad de entender qué pasaba en esas paredes abandonadas. Era como si fuera una invitación y una amenaza al mismo tiempo, sin respuestas. Pasaron varios días pensando si debía volver, pero el miedo era más fuerte. El mensaje parecía una advertencia, una trampa, o tal vez una súplica de ayuda. Una noche, escuché nuevamente esas risas infantiles tan cerca que parecía que estaban dentro de mi cuarto. Me levanté a mirar, pero no vi nada. Entonces entendí que quizás no era un lugar, sino una presencia pegada a mí. Intenté escapar, mudarme de ciudad, pero nada funcionaba. Era como si ese lugar y esas voces se hubieran metido en mi piel. Empecé a evitar la escuela, pensando que olvidarla era la mejor opción, pero los recuerdos no me dejaban tranquilo. La mochila con el almuerzo, los dibujos en las paredes, los pasillos que cambiaban de lugar, todo parecía un sueño raro, pero demasiado real para olvidarlo. Empecé a dudar de mí mismo, de mi cordura, y aún así, no podía apagar esa sensación. Era un peso constante, como si algo invisible estuviera siempre presente. A veces sentía que esas voces intentaban guiarme a algún lugar, como si quisieran mostrarme algo oculto. Fui solo a buscarlo, pero nunca encontré nada más que maleza, muros caídos y silencio. La sensación del laberinto volvía, y me perdía en la misma ciudad. Amigos notaron que estaba diferente y me sugirieron buscar ayuda. Tal vez eso necesite, pero algo dentro de mí insiste en que el misterio debe resolverse primero. El tiempo pasó, y seguí tomando fotos de otros lugares, otras ruinas, tratando de distraerme.
Pero ninguna imagen capturaba esa extraña sensación que me dejó la escuela. La cámara funcionaba bien, las fotos salían normales, nada como las primeras que perdí o que quedaron borrosas. Era como si el lugar se hubiera llevado algo de mi vida y dejado un vacío que nadie puede llenar. A veces pienso en volver una vez más, solo para confirmar que no estoy inventando todo. Pero el miedo, la incertidumbre y la duda me detienen. Temo lo que puedo encontrar o lo que puedo perder si regreso. Me pregunto si todo fue real, si los niños que escuché existieron o si solo fueron ecos de mi mente cansada y sola. Esa duda es quizás lo peor, no saber qué es verdad y qué es producto del miedo. Mi relato no tiene una conclusión clara porque yo no tengo una respuesta clara. Si alguien me preguntara qué pasó, solo podría decir que sentí algo extraño, algo que no puedo explicar. Puede que sea cosa de mi cabeza, puede que sea algo real, o una mezcla de ambos. La escuela existe, los dibujos y la mochila existieron, y las voces, esas voces aún me persiguen, eso es lo único que sé. Siento que de alguna forma, el lugar entró en mi vida para quedarse. Tal vez soy parte de una historia sin fin, o una página en blanco que necesita ser llenada. Quizás esa sea la verdadera sensación de estar atrapado. No saber si estás vivo o atrapado en un eco del pasado, un recuerdo que nunca se va. No sé si quiero saber qué está pasando realmente, porque lo desconocido puede ser más aterrador que cualquier respuesta. Las noches siguen siendo lo más difícil. El silencio se rompe con susurros y risas bajas, como una melodía macabra que solo yo escucho. Intento no dejarme dominar por el miedo, pero a veces fallo. La sensación de ser observado, de ser seguido, me acompaña. Y aunque la ciudad esté llena de gente, siento que ese lugar abandonado nunca me dejó ir. Es como una sombra invisible para todos menos para mí. En el fondo creo que lo que más me asusta no son las voces o las sombras, sino no entender, no tener control, no saber si algún día podré dejar eso atrás o si me perseguirá para siempre. Menos mal que tengo mi cámara y mi cuaderno para intentar dar sentido al caos en mi cabeza. Y tal vez, solo tal vez, escribir este relato ayude a alguien a entender que cosas extrañas pueden pasar, incluso cuando nadie cree. Así que esa es mi historia. No sé si me crees ni si yo mismo creo del todo. Solo sé que esa escuela me atrapó de una manera que no esperaba, y desde entonces mi vida no ha sido igual. A veces pienso en volver, pero creo que hay cosas que uno no debería buscar, o tal vez que nunca pueda escapar. El misterio queda, y solo puedo convivir con él, esperando que algún día todo tenga sentido, o que finalmente llegue el silencio. Trabajo en mantenimiento desde hace más de 15 años, casi siempre en obras públicas o redes subterráneas. He visto de todo, ratas del tamaño de un gato, tuberías explotando sin razón, y una vez hasta encontré un celular funcionando dentro de una tubería. Pero nada se compara a lo que me pasó en Guanajuato, una mañana cualquiera de agosto. No me gusta mucho contar esta historia porque suena absurda, y siempre hay alguien que se ríe, pero juro por todo lo que es sagrado para mí, sucedió. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, todavía escucho la voz de ese hombre. Estábamos haciendo mantenimiento en los túneles antiguos, los que pasan por debajo del centro histórico. Son estrechos, oscuros y llenos de curvas que parecen no llevar a ningún lado. La mayoría de la gente ni se imagina lo que hay allá abajo. Ese día, el equipo era pequeño. Yo, Jorge, el chaparro, y el ingeniero responsable que se llamaba Arturo. Entramos por la parte trasera de un edificio antiguo que da acceso a uno de los túneles principales. La idea era inspeccionar las estructuras y limpiar algunos tramos que acumulaban agua. La luz era muy débil, aún con los reflectores. El olor era fuerte, como si todo allí hubiera sido olvidado por décadas. Pero hasta ahí, nada fuera de lo normal. Cada uno tenía un sector asignado. Yo me quedé con el tramo que pasa por debajo de una iglesia desactivada. Seguí con mi casco, linterna y radio en el chaleco. Los pasos resonaban y me guiaba por las marcas rojas en las paredes.
Todo iba bien, hasta que escuché un ruido viniendo de una bifurcación a la izquierda. Me detuve por instinto. El sonido era como una piedra rodando o algo arrastrándose por el suelo. Apunté con la linterna, pero no vi nada. Aún así, decidí revisar. No era común que hubiera paso allí, al menos no figuraba en el mapa técnico que usábamos. Caminé unos 5 metros hacia el ruido, pero el túnel se estrechaba mucho y tuve que agacharme para seguir. El aire era diferente, más seco. Al mirar al suelo, vi huellas recientes, como si alguien hubiera pasado por ahí hacía poco. Me pareció extraño, pero pensé que quizás algún vagabundo se escondía ahí. Respiré hondo y avancé. Después de unos 3 minutos caminando por ese pasaje, llegué a una parte más abierta, como una pequeña sala de piedra. No sé explicar bien, pero había algo en esa sala que me inquietó. Tal vez el silencio absoluto o la sensación de no estar solo. La linterna temblaba en mi mano y proyectaba sombras que bailaban en las paredes, y ahí lo vi, un hombre, parado en una esquina, como si me esperara. Vestía un traje antiguo, con esos cuellos altos y un pañuelo en el bolsillo, el cabello canoso, peinado hacia atrás, y un bigote delgado, estilo de finales del siglo XIX. Me quedé paralizado, no porque pareciera amenazante, sino porque era como si hubiera entrado en una fotografía vieja. Me miró a los ojos y dijo solo una frase: «No deberías estar aquí». En ese momento, mi mente se bloqueó. Pensé 1000 cosas a la vez. Intenté preguntarle quién era, pero no pude hablar. Solo me miraba fijamente, con una expresión que mezclaba tristeza y seriedad. Cuando di un paso atrás, levantó la mano lentamente, como pidiéndome calma. Pero el miedo me invadió. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las piedras, rozando mis hombros en las paredes estrechas. Mi radio se cayó del chaleco, pero no me di cuenta. Solo paré cuando encontré la bifurcación de donde había salido. De vuelta en el túnel principal, me apoyé en la pared, jadeando y con las piernas temblando. Jorge apareció poco después, preguntando por qué tardé tanto. Solo pude decir que me había perdido. Él se rió y dijo que eso pasaba a todos en ese laberinto, pero yo no estaba para bromas. Le pedí que suspendiéramos la inspección en ese sector, al menos por ese día. Él se extrañó porque nunca abandonó tareas a mitad de camino, pero accedió. Volvimos al punto de encuentro, donde Arturo y Chaparro ya esperaban. Se dieron cuenta de que estaba pálido y preguntaron qué pasó. Inventé que me sentía mal, que el aire estaba muy pesado. No dije nada del hombre, ni ese día ni después, pero la imagen quedó marcada en mi mente como una cicatriz. Pasé noches sin dormir, reviviendo esa frase, esa mirada. Traté de convencerme de que había imaginado, pero en el fondo sabía que no. Una semana después, ya en otro trabajo, le comenté a Arturo de pasada que me había parecido extraño ese túnel lateral y que quizás no estuviera en los mapas. Él dijo que era posible, porque muchos tramos antiguos no tenían registro, especialmente los que se cerraron en el siglo pasado. Entonces, sin pensarlo mucho, pregunté si alguien había reportado encuentros extraños allí abajo. Se rió y dijo: «Tú también viste al político, ¿verdad?». Me quedé helado. No esperaba oír eso. Pregunté qué quería decir con «también». Entonces explicó con una naturalidad aterradora que algunas personas, especialmente trabajadores antiguos, decían haber visto a un hombre bien vestido en los túneles, siempre solo, siempre callado, que no hacía nada, solo aparecía y desaparecía. Mi estómago se revolvió. No pude evitar contarle lo que había visto. Describí la ropa, el rostro, la manera en que me habló el hombre. Arturo se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Hombre, describiste exactamente al mismo que vio Maurilio en 2009. No conocía a Maurilio, pero Arturo explicó que era un electricista retirado que trabajó por décadas en los túneles de Guanajuato. Según él, Maurilio una vez también se perdió y encontró a ese hombre. La descripción era casi idéntica. Cuando me contó eso,
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No porque estuviera siendo confirmado, sino porque entendí que ese hombre no era solo una alucinación mía. Alguien más lo había visto, y quizás otros también. Busqué a ese tal Maurilio. Conseguí su número con un antiguo supervisor. Llamé sin mucho ánimo, esperando que me tomara por loco. Pero para mi sorpresa, aceptó conversar. Me recibió en su casa, en el barrio Marfil, y lo primero que hizo fue ofrecerme café. Su esposa parecía desconfiada. Estuvo todo el tiempo en la terraza observando. Cuando comenzamos a hablar de los túneles, se puso serio. Dijo que había una energía extraña en ellos, difícil de explicar, pero que afectaba a las personas. Contó que cuando era joven vio cosas que nunca contó por miedo a ser tachado de loco. Lo escuché atento, intentando absorber cada palabra. Esas historias coincidían con lo que yo viví. Cuando le pregunté qué sabía del hombre, Maurilio dudó, pero dijo que quizás era un espíritu atrapado allí o alguien tratando de proteger el lugar. No estaba seguro, solo sentía que era peligroso investigar más. Durante esa conversación, me entregó un cuaderno viejo lleno de anotaciones que hizo durante sus años en los túneles. Había dibujos, relatos y mapas garabateados. Me impresionó su cuidado. Entre las páginas encontré una nota que hablaba de un túnel secreto, bloqueado desde 1887. La leyenda decía: «Aquí yace el secreto de Don Hilario». Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si hubiera encontrado una pista importante. Maurilio me advirtió que no intentara explorar ese túnel, que era el más peligroso de todos. Dijo que varios trabajadores desaparecieron misteriosamente después de aventurarse allí, y que nadie sabía qué sucedía adentro. Me obsesioné con la historia. Investigaba la vida del político, leía relatos antiguos, hablaba con historiadores locales. Cuanto más descubría, más me sentía atrapado en un rompecabezas sin fin. Pero no le contaba nada a mi familia. Mi esposa notó que estaba distante, pero evitaba hablar del tema. Tenía miedo de parecer loco. En el trabajo, empecé a tener pesadillas diurnas con imágenes borrosas del hombre del túnel. A veces pensaba que veía su sombra reflejada en las paredes, aunque no hubiera nadie cerca. Esa sensación me consumía. No sabía si quería creer en lo que vi o si era producto de mi imaginación cansada. Una tarde de sábado decidí volver solo a los túneles. Le dije a mi esposa que iba a dar un paseo. Necesitaba pensar. Llevé mi linterna, un poco de agua y el cuaderno de Maurilio. Entré por el mismo acceso, con el corazón latiendo fuerte. Ese lugar parecía aún más silencioso y pesado que la primera vez. La sensación de ser observado era constante. Seguí por el túnel principal y cuando llegué a la bifurcación, me detuve. Observé los escombros que bloqueaban el paso lateral. Sentí un escalofrío. Por un momento pensé en mover las piedras, pero su voz resonó en mi cabeza. No deberías estar aquí. Decidí respetar la advertencia. Me fui sin tocar nada. Desde entonces, empecé a notar señales a mi alrededor. Pequeños detalles que antes ignoraba. Ruidos como pasos, sombras que desaparecían cuando miraba. En una ocasión, vi una figura parada en la oscuridad, pero al encender la linterna no había nadie. Mi corazón se aceleró y salí corriendo. Estas experiencias me confundían y me daban miedo, pero también despertaban mi curiosidad. Algo me decía que si seguía investigando podría descubrir la verdad o perderme para siempre en ese laberinto de piedra y silencio. La línea entre lo racional y lo inexplicable se volvió cada vez más fina. No le conté nada a mis compañeros ni a mi esposa sobre la figura que vi. Lo guardé para mí, intentando entender qué estaba pasando. Un día, en el trabajo, llegó un muchacho nuevo que hablaba de un viejo túnel escondido y parecía que había escuchado algún rumor sobre el político desaparecido. Me quedé en silencio, escuchando. Él dijo que algunos vecinos antiguos hablaban del fantasma del túnel, y que cuando alguien aparecía allí, desaparecía o enfermaba después. Confieso que no me asusté de inmediato, pero esa conversación me caló hondo.
Parecía que lo que viví no era un caso aislado. Había gente que creía, y eso me inquietó aún más. Esa semana, empecé a tener fuertes dolores de cabeza, como una presión intensa que no se iba. Me despertaba cansado, con una sensación extraña en el cuerpo. Mi esposa se preocupó y me llevó al médico, pero los exámenes no mostraron nada. El doctor dijo que podía ser estrés y recomendó descanso, pero yo sabía que era más. Sentía como si algo me acompañara, queriendo que no dejara de pensar en los túneles. Era una sensación pesada que no me abandonaba. En las noches tenía pesadillas con el hombre del túnel y su voz firme diciendo, «No deberías estar aquí». Esas palabras resonaban en mi cabeza sin parar. Empecé a evitar hablar sobre los túneles, pero no podía dejar de pensar en ellos. Una noche, mientras veía televisión con mi esposa, sentí un frío repentino, como si un aire invisible hubiera pasado. Miré alrededor, pero la casa estaba cerrada. Mi esposa preguntó si estaba bien porque mi rostro estaba pálido. No dije nada. Esa sensación de presencia extraña comenzó a ser frecuente, dentro y fuera de los túneles. Sabía que algo me seguía, o que había traído algo de ese lugar a mi vida. No entendía qué era ni qué quería, solo sabía que estaba ahí, cerca. Dejé el trabajo en los túneles, pedí salir de esa función. Fue lo mejor que hice. El jefe fue comprensivo, pero preguntó por qué. Dije que tenía asuntos personales y que necesitaba cuidar mi salud. En realidad, quería alejarme de ese lugar, pero ni eso ayudó. Las imágenes del hombre seguían vivas en mi mente, y la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Mi esposa notaba mi estado y trataba de ayudar, pero ¿cómo explicar que había visto un fantasma o algo así? Ni yo sabía qué era. Solo sabía que mi vida había cambiado desde ese día. Decidí buscar un sacerdote en mi ciudad para que me ayudara a entender lo que pasaba. Concerté una cita y fui a la iglesia. Le conté todo con cuidado, para no parecer loco. Me escuchó atento y al final dijo que había escuchado relatos similares, de personas que sentían presencias en los túneles, que a veces esas cosas eran espíritus atrapados que necesitaban respeto y no provocación. Me recomendó orar y mantener la fe. Salí con alivio y dudas. ¿Podría la fe ayudar? ¿O era solo una manera de intentar explicar lo inexplicable? Después de eso, empecé a llevar una Biblia a casa y a leer por la noche, aunque no era muy devoto. Quería creer que había algo que me protegiera, pero las noches seguían siendo duras. A veces parecía escuchar pasos en la casa, puertas crujiendo y sombras pasando rápido por el rabillo del ojo. Mi esposa decía que era imaginación, pero sabía que no era solo eso. Una vez me desperté y vi una figura en la puerta del cuarto. Era él, el hombre del túnel, pero antes de que pudiera gritar, la figura desapareció. Quedé paralizado, con el corazón acelerado. No le conté a nadie, tenía miedo de que me tildaran de loco. Pasaron meses intentando olvidar, evitando lugares oscuros y personas que hablaban de los túneles. Pero parecía que todo me llevaba de nuevo a ese momento, hasta que un día recibí un mensaje en el celular. Era un número desconocido. El mensaje decía solo, «No deberías estar aquí». Mi estómago se revolvió. No sabía quién podía ser, pero la frase era la misma que escuché en el túnel. Eso me aterrorizó. Borré el mensaje y bloqueé el número, pero no dejaba de pensar que alguien o algo me advertía que dejara de investigar. Decidí hablar con Maurilio otra vez para saber si le había pasado algo similar. Me dijo que desde que dejó de trabajar en los túneles, nunca más recibió mensajes extraños, que quizás yo estaba moviendo algo que no debía. Me aconsejó dejar todo y enfocarme en mi vida. Estuve de acuerdo, pero no fue fácil. Sentía que una sombra me seguía siempre. Traté de cambiar mi rutina, casa y trabajo, pero parecía que el pasado me perseguía. Era como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Semanas después, caminando cerca del centro histórico, pasé frente a una tienda de antigüedades. Algo me llamó la atención. Un retrato viejo y polvoriento en el escaparate.
Era una foto de don Hilario Carranza, el político desaparecido. Mi corazón se aceleró y me quedé mirando varios minutos. El dueño apareció y dijo que el cuadro fue encontrado durante una reforma bajo un piso. Comentó que había algo extraño en el cuadro, que parecía que los ojos seguían a las personas. Sonreí, pero no pude negar que sentí un frío raro. Pregunté si podía comprarlo, pero dijo que no estaba a la venta. Salí con una mala sensación. Después de eso, comencé a notar pequeños sucesos extraños en casa. Objetos que desaparecían y aparecían en otros lugares, ruidos inexplicables y luces que parpadeaban sin motivo. Mi esposa empezó a preocuparse y sugirió llamar a un especialista. Reluctante, acepté. Un amigo que trabajaba con electricidad vino a revisar. Dijo que todo estaba normal y no había explicación técnica para lo que yo experimentaba. Eso aumentó mi miedo. Si no era algo natural, ¿qué podría ser? Sentí que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que podía controlar. Un fin de semana, decidí visitar la antigua estación de tren cerca de los túneles. Era un lugar abandonado, lleno de grafitis, pero con un encanto extraño. Mientras caminaba por las plataformas, sentí esa incómoda sensación de ser observado. Miraba hacia atrás muchas veces, pero no veía a nadie. Me acerqué a una entrada de los túneles que estaba cerrada con cadenas y candado. Puse la mano en la fría pared de piedra y por un momento pensé oír una voz susurrando mi nombre. Me alejé rápido, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Era demasiado real para ser imaginación. Volví a casa intentando alejar esos pensamientos. Traté de concentrarme en el trabajo, la familia y las cosas simples de la vida, pero mi mente no paraba. Ese hombre, el político desaparecido, parecía un fantasma que no me dejaba en paz. Quería entender qué quería decir con «no deberías estar aquí». ¿Era una advertencia? ¿Una súplica? ¿O algo más oscuro? No lo sabía. Lo único seguro era que desde ese día en los túneles, mi vida había cambiado para siempre. Y que ese misterio, por más que intentara evitarlo, seguía presente. Una noche, intentando dormir, escuché un fuerte ruido en la sala. Me levanté rápido, encendí la luz, pero no vi nada fuera de lugar. Volví al cuarto, pero el silencio era pesado. Me acosté y cerré los ojos, pero entonces escuché un susurro cerca de mi oído. «No deberías estar aquí». El sonido fue tan claro y cercano que casi saltó de la cama. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Esas palabras repetidas tantas veces, ahora estaban en mi casa. Era como si me hubiera seguido. No podía entender por qué. Le conté a mi esposa lo que estaba pasando. Intentó calmarme. Dijo que era estrés y que debía descansar. Pero yo sabía que era más. Decidí escribir todo lo que sentía y vivía. Puse en papel cada detalle, cada sensación y miedo. Fue una forma de organizar mi cabeza y buscar sentido a todo. Pero cuanto más escribía, más sentía que estaba atrapado en una historia sin fin. Un ciclo que se repetía con la misma frase y advertencia. Y no sabía cómo librarme de eso. En el trabajo, algunos compañeros comenzaron a alejarse. Decían que estaba extraño, como si llevara algo malo. Yo mismo sentía un cambio, como una sombra que me seguía. Trataba de evitar los túneles, pero a veces tenía que ir por alguna emergencia. Cada vez que entraba sentía el peso en el pecho y la voz en mi cabeza. La duda de quedarme o huir me consumía. Quería distancia, pero sentía que algo me jalaba hacia ese laberinto. Un día recibí una llamada de un historiador local que había sabido de mi interés por don Hilario. Me invitó a una charla sobre los misterios de Guanajuato y mencionó relatos antiguos sobre el político desaparecido. En la charla escuché historias que parecían encarnar lo que viví. El historiador habló de sociedades secretas, pactos y cómo el caso nunca se aclaró. También mencionó túneles vinculados a esos secretos. Salí de la charla con más preguntas que respuestas y la sensación de estar en medio de algo mucho más grande. Esa noche,
Volví a casa con miedo y fascinación mezclados. Intenté dormir, pero los pensamientos giraban sin parar. En medio de la madrugada, me desperté con un ruido en la cocina. Fui a ver, pero no encontré nada. Al volver al cuarto, la luz parpadeaba y la sensación de presencia era fuerte. Me senté en la cama mirando la esquina, esperando que pasara algo. No pasó nada, pero sentí que él estaba ahí, observándome, esperando el momento justo. Con el tiempo acepté que quizá no habría respuesta clara, que ese hombre y esa advertencia eran parte de un misterio que jamás entendería del todo. Aprendí a vivir con su presencia, aunque fuera difícil. Evitaba pensar mucho y evitaba los túneles, intentando mantener mi vida normal. Pero sabía que esa historia estaba grabada en mí para siempre, que crucé una línea invisible y que el precio era una inquietud constante. Hoy, cuando paso cerca de la entrada de los túneles, siento un escalofrío subir por la espalda. Y a veces, cuando estoy solo, me parece oír esa voz firme y calma diciendo: no deberías estar aquí. No sé si es advertencia, amenaza o súplica. Solo sé que desde ese día mi vida cambió para siempre. Quizá vi más de lo que debía, o escuché lo que no debía. De cualquier manera, esta historia no termina aquí. Continúa, como un eco que se niega a desaparecer. No sé si alguien me creerá y ya no me importa. Lo que viví es real para mí, y eso basta. Si algún día vas a los túneles de Guanajuato, ten cuidado. No te acerques demasiado a las viejas paredes ni sigas pasajes ocultos. Y si oyes una voz que te dice que no deberías estar allí, escucha. A veces lo que no vemos puede ser más peligroso que cualquier cosa que imaginamos. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse.